Muy buenas tardes, Jorge de la Cruz, Fernando Sánchez de Paz y Jorge Juan Ramos por uniros a la llamada de Radio El Respeto. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Fernando Sánchez de Paz es jefe de gestión de infraestructura de la empresa Quantel, creo que lo pronuncio bien, Quantel. Sí. Jorge de la Cruz es ingeniero de sistemas senior en la empresa BIM. Y Jorge Juan Ramos, bueno, ya le conocéis, ha estado varias veces en Radio El Respeto, hablando mucho sobre radar COVID, experto desarrollador con muchos años de experiencia, y por eso he querido montar esta pequeña llamada para hablar sobre un tema que no puede ser más candente. Hace justo una semana el servicio informático del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, fue infectado por un ransomware, una especie de virus malicioso que tiene capacidad de cifrado de archivos y al final lo que hace es bloquear ordenadores con la idea de obtener a cambio una especie de rescate, devolver el funcionamiento del sistema a cambio de una especie de rescate. El ciberataque, lo que hizo fue encriptar las bases de datos del SEPE y ha sido necesario restaurar todos los terminales uno a uno. Y a estas horas, todavía no se han podido restaurar todas las funcionalidades. Son expertos informáticos del Centro Criptológico Nacional, del propio Servicio Público de Empleo Estatal del SEPE y de la Secretaría General de Administración Digital, continúan trabajando a estas horas para devolver el servicio informático lo antes posible y con la máxima seguridad a su funcionalidad. Pero, ya decimos que a día de hoy todavía esto no está incompleta. Esto tiene, muchas consecuencias, pero se ha generado un tapón de tramitaciones que no se pueden realizar y, va a ser imposible llegar a tiempo para el pago de la próxima nómina que se cierra el próximo 31 de marzo. Hoy estamos a día 16 y ya están diciendo los funcionarios que no va a ser posible. Daros las gracias por tres expertos con tantos años de experiencia aquí reunidos y muy brevemente, porque luego quiero enfocarnos en otros aspectos, pero ¿es habitual que un ataque de este estilo suceda en un ente público? ¿Cómo lo veis vosotros? El que quiera, aquí el que se lance primero. Bueno, si os importa, comienzo yo. Es habitual, es decir, creo que diariamente el CNI trabaja con unas 3 incidencias graves de seguridad diariamente en todos los estamentos públicos. Es decir, es muy habitual recibir ataques. Lo que no es tan habitual es que el calado que tengan sea de esta gravedad. Eso es lo que digamos que hace esto especial. Sucede en ámbito público, sucede en ámbito privado. La mayor parte de los ciberataques realmente no tienen, digamos, como efecto el buscar una información específica, sino el conseguir, por ejemplo, estos rescates. O si buscan la información específica, lo que hacen, digamos, no es secuestrarla y dejarla inutilizada, a no ser que busquen este dinero. Entonces, ¿es habitual? Sí. ¿Que tengan este efecto? No. Decías que también ocurre habitualmente en el ámbito privado. Yo leí hace muy poco tiempo un informe de KPMG en el que decía que una de las grandes inversiones que van a llevar a cabo miles de empresas en España es una inversión importante en ciberseguridad, porque se veían, como muy bien decías, cada vez más afectados por diferentes tipos de ataques, ¿no? Jorge de la Cruz, no sé cuál es tu visión al respecto de lo ocurrido, si nos puedes contar tu punto de vista. Pues mi punto de vista es muy interesante, porque yo vendo un software, trabajo para una empresa de un software de backup, entonces esto lo veo día a día, porque voy a ver clientes, cuento a los clientes a los que no les ha pasado, doy esta información acerca de lo que puede pasar y yo estoy en contacto con estos casos día tras día, y lo que intenta la empresa para la que trabajo es obviamente mitigar estos problemas. Este producto no es de seguridad, es de
copias de seguridad. Entonces, para cuando estas cosas pasan, cada día pasan más y más, si no es el Ryuk, es cualquier otro, y en unos meses veremos uno nuevo, para que luego al final, cuando esto pasa, pues poder tirar de estas copias de seguridad. Entonces, mi experiencia es, lo veo a diario, y bueno, pues en ello estamos para intentar que cuando pasan se solucionen estos problemas. Esa es mi experiencia. Jorge Juan Ramos, bajo tu experiencia, ¿es posible evitar al 100% un ataque como este, o es imposible y hay que centrarse en medidas de contención, como hablábamos de los backups? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hombre, vamos a ver, y los compañeros estarán de acuerdo conmigo en que el sistema informático 100% seguro no existe, pero ni informático ni analógico. Es decir, la seguridad como concepto al 100% es imposible de conseguir. Ahora bien, sabiendo eso, las medidas de contención y las medidas paliativas, bueno, paliativas no, las medidas preventivas deben de ser una inversión prioritaria. Claro, y entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes una empresa, vamos a hablar también de lo privado, ¿no? Y ya, aunque esto haya sido en lo público, sí, pero como bien decía Fernando, ocurre también en lo privado. Si tú tienes una empresa y no inviertes en seguridad, lo más probable es que uno de estos ataques, que como decimos se producen diariamente, acabe haciéndote mucho daño, claro. ¿Cuánto cuesta, por poner un poco de magnitud a las cosas, ¿no? ¿Cuánto cuesta proteger, luego si quieres hablamos de un ámbito público, ¿no? Pero España, que es un país de pymes, ¿cuánto podríamos hablar de una inversión anual en sistemas de mitigación, protección, como lo queramos llamar? ¿Es una inversión enorme o de qué cifras estamos hablando? Bueno, hay bastantes ámbitos en los que se puede hacer. Como comenta mi compañero, por ejemplo, la parte de backup es una de ellas, pero bueno, son distintas partidas. Todo depende también un poco del tipo de proyecto que quieras acometer y de las infraestructuras que tú tengas. Por ejemplo, existe la seguridad perimetral, estamos hablando, por ejemplo, de firewalls, digamos, de elementos de seguridad de la conectividad mismo, es decir, antes de llegar a tu dato, antes de entrar en tu sistema. Normalmente, esta inversión inicial depende mucho de lo que tú tengas que proteger. Claro. Al final hay que tener en cuenta que tú, cuando no estás protegiendo algo, lo que estás poniendo en riesgo es el dato. Y el dato que tienes tú normalmente es lo que genera tu negocio, ¿no? en estos casos. Por lo tanto, el valor se lo tiene que poner tú dependiendo de lo que quieras arriesgar, de lo que estés dispuesto a arriesgar. Puedes tener soluciones en cloud muy baratillas, podemos hablar dependiendo también siempre del número de usuarios y demás, pero podemos estar hablando de que tú puedes montarte, digamos, una serie de equipos en cloud que tienen una seguridad por defecto y demás bastante aceptable. Pues te pueden salir por unos 2.000, 3.000 euros al mes. Lo mismo pues para 30 personas, 40 personas. A partir de ahí, digamos que tienes para todos los gustos. Ya. Bueno, pero como decías, al final lo que se trata es de proteger el negocio, con lo cual hay que poner en valor, ¿no?, esa inversión, realmente una inversión, en comparación con los posibles daños, ¿no? Jorge, ¿cómo es posible que los sistemas informáticos de nuestras entidades públicas, podríamos decir que están actualizados? ¿Es algo en lo que se ha dejado de invertir y que posiblemente por eso ocurran este tipo de ataques? ¿Estamos al día? No sé si tenéis experiencia en ese sentido. ¿Me preguntas a mí o a...? A Jorge de la Cruz o Jorge Juan Ramos, como queráis. Dale tú, Jorge, dale tú. Bueno, a ver, el tema de las entidades públicas y el nivel de actualización lo hemos sufrido todos alguna vez. ¿Quién no ha intentado hacer la declaración de la renta por internet y no ha tenido un problema? ¿O quién no ha intentado acceder a un portal de salud de cualquier comunidad autónoma, el de Madrid, cualquiera, ¿no? Siempre hay un impedimento, siempre hay una hoja de requisitos muy grande por una deuda técnica muy grande, ¿no? Nosotros llamamos deuda técnica a todo aquello que se ha quedado obsoleto y se sigue arrastrando por falta de lo que sea, o de presupuesto, o de personal, o de cualquier otra razón, pero al final tiene ese nombre feo, ¿no? Deuda técnica. Y esto, en el fondo, yo creo que es una herencia cultural.
Y fíjate que parece una cosa que no tiene nada que ver con la otra, pero yo creo que sí, porque invertir en algo que no se ve no es muy español, ¿no? Es decir, el hecho de, como decía Fernando, vamos a invertir 2.000, 3.000 euros al mes en tener una seguridad mínima. Seguro que mucha gente cuando le ha oído decir eso se ha tirado de los pelos. ¿Cómo voy a sacar 3.000 euros o cómo voy a meter 3.000 euros en algo que puede ser que no ocurra nada? Bueno, lo hacemos todos con el seguro del coche, ¿no? Sí. Y a nadie le duele en prendas hacer un seguro para el coche porque es necesario y es obligatorio. Pues esto no es legalmente obligatorio o no en todos los casos, pero sí debería de ser obligatorio a nivel de protección de negocio, ¿no? Seguro que Jorge, mi compañero Jorge, puede explicarlo mejor que yo, claro. Bueno, como dices, efectivamente, lo que siempre se habla cuando hablamos de una empresa son estos SLAs, es lo que te puedes permitir el estar abajo. Yo creo que el SEPE ya lleva bastantes días, por poner un ejemplo, semana. Una semana ya caída, Sí. La carga de trabajo para los empleados, que son los que más, yo creo, los que más están sufriendo, para al final para la sociedad está siendo, no sé ni cuánto valor se puede contabilizar, pero seguro que está siendo bastante alto. Entonces, estos 3.000 euros que comentábamos al principio, 2.000 mensuales, pues esto depende mucho del organismo. Pero lo que comentabas de la deuda técnica también es importante saber y romper, yo creo que una lanza al favor de la entidad pública, es que muchos de estos contratos que se van ganando pues cada varios años, la tecnología, los ataques, es verdad que cambian bastante a menudo, no podemos hablar de la seguridad que hace 2, 3 años se ganó este último concurso, por poner un ejemplo, y con los ojos de hoy, porque ya son 2 años, los virus han cambiado, este Ryuk que tiene apenas 6 meses a 9 meses más o menos, y hay variantes. Es un tema complicado en el tema de la deuda técnica si lo comparamos con los ataques y lo sofisticados que empiezan a ser, que van cambiando muy a menudo. Hombre, eso, y por alusiones, si me permites, Pablo, Claro. eso yo creo que es el punto clave, ¿no? El punto clave es justo lo que dices. Si la tecnología o las maneras de hacer daño con la tecnología se mueven tan rápido, ¿por qué no disponemos de un equipo preparado que dé respuesta a esas amenazas prácticamente en tiempo real? Si hay empresas privadas que lo tienen, ¿por qué un Estado no se lo puede permitir? ¿Vale? O sea, quiero decir, no estamos hablando de películas de ciencia ficción, no estamos hablando de equipos ultra especializados, como ya tenemos alguno. ¿No existe la UME a nivel militar? Sí, a nivel militar. ¿Por qué no? Sí. Claro, ¿por qué no disponemos de una unidad tecnológica de acción rápida? Eso no existe a día de hoy, Jorge. Eso no existe, eso no existe. Que yo sepa, no existe. No tenemos un equipo competente, capaz y altamente formado, capaz de mantener un software institucional y una infraestructura institucional a la altura de cada año, porque esto cambia cada año. Ya. Quería hablar con vosotros de otro aspecto que yo creo que cuando se gana un proyecto, bueno, se decide invertir una cierta cantidad de dinero, hay una especie de subcontratos. Me imagino que luego se van asignando equipos de gente con más o menos experiencia, pero me gustaría saber, primero si la gente que al final se acaba, y os hablo con un ejemplo muy cercano, ¿no? Que ha sido la radar COVID de la que hemos hablado antes, ¿no? Pero podríamos aplicar esto a muchas otras cosas. Si ese tipo de subcontratas, si la gente que acaba realizando el proyecto tiene la experiencia suficiente, si se les paga bien, si dónde va el dinero, si se pierde por el camino. Me gustaría escuchar vuestra experiencia en ese sentido. Bueno, de hecho yo tengo experiencia directamente en sector público, hace ya bastantes años, pero bueno, tengo contacto todavía con compañeros que siguen trabajando con el sector público, que es algo muy habitual. Algo muy habitual es que, digamos que sale un presupuesto, esos presupuestos se tienen que cumplir por lo menos al 75%, es decir, si el Estado dice que es 1 millón, pues la oferta mínima ganadora tiene que ser al menos de 750.000 euros, pero lo que sucede muchas veces es que acaban saliendo ofertas más bajas que se lo acaban llevando. Esto ya podemos entender todos que es un problema de base.
porque si has presupuestado algo, no puede ser que de pronto te des cuenta que va a ser más barato. Y luego también es muy habitual que lo ganen empresas que tienen un cierto nombre, que cumplen con una serie de requisitos, pero que van a su vez, que digamos que por sus perfiles, que tienen sueldos mejores o tienen unas infraestructuras más caras que mantener, al final acaban yendo acompañados de otras subcontratas que no tienen estos gastos, digamos, institucionales, y son las que acaban haciendo. Es decir, los perfiles que se presentan para ganar un proyecto no son los que lo acaban haciendo. ¿No pasa siempre? No pasa siempre. ¿Pasa habitualmente, o pasaba habitualmente al menos, por carne propia? Sí, eso sucede. ¿Y existen muchas tuberías con agujerillos por los que se va perdiendo el dinero de ese contrato? Existen. De hecho, además en España no hay más que investigar un poco, hay casos ya condenados en los que se ve, por ejemplo, que a un concurso se presentan 3 empresas y resulta que las 2 empresas que no lo han ganado tienen un acuerdo con la primera empresa. Ahí ya estás viendo que hay un dinero que a alguien le interesa ganar para llegar a esa situación. Por lo tanto, es un dinero que no se va a emplear en el proyecto, con toda seguridad. Luego, por ejemplo, estamos hablando también que muchas veces estos contratos pues implican una compra o, digamos, una serie de licencias. Unas licencias que se acuerdan a un precio, que no tiene por qué ser el precio de mercado, sino el que está acordado. Entonces, realmente huecos hay muchos y es muy difícil porque es como poner puertas al campo. Tampoco podemos pedir, digamos, que esto sea totalmente opaco, digamos, a todos estos hilillos o tuberías, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces, sobre todo cuando estás trabajando dentro, te das cuenta que tal vez sea demasiado fácil. Jorge. Al final, todo esto que está comentando Fernando, a nivel, vamos a decir, empresarial, repercute directamente en las personas, ¿no? Porque quizá esté yo tomando un perfil más hacia las personas en esta conversación, pero en el fondo es lo que me toca, ¿no? Porque yo como desarrollador soy la última persona que toca la tecnología antes de entregarla a un usuario final, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, todo esto repercute directamente en que las personas no pueden utilizar cosas, y ahí es donde falla. Es decir, es lo que llevo recalcando, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter con Radar COVID desde el principio. Radar COVID no falla. Radar COVID está bien programado. Radar COVID es una herramienta que cumple su función. El problema es el de siempre. El problema es burocrático, el problema es administrativo, el problema es que no llegan los recursos que tienen que llegar. Todo esto que ha dicho Fernando, ¿no? Ya. Si tuvierais que dar una serie de recomendaciones para que este tipo de cosas, ya habéis hablado de inversión, ¿no? Pero para aquellos que nos estén escuchando, una recomendación por persona, y luego os quiero enseñar un ejemplo de una cosa que me ha llegado hoy, que la quiero compartir con vosotros, pero para aquellos que nos estén escuchando, ya sean funcionarios públicos con poder de decisión o dirigentes, que seguro que habrá alguno, o empresarios que estén viendo este vídeo y digan cómo puedo protegerme. ¿Algún consejo? Bueno, hay distintos tipos de protección también en esto de consejos. Un consejo muy, muy sencillo es educar al usuario final. Creo que era el 95% de los ataques con éxito vienen por un fallo, porque un usuario final ha caído en una de estas trampas que te tienden los hackers. Déjame que te interrumpa porque te voy a mostrar un ejemplo, ¿vale? Esto es un email que me llega, vamos a mostrarlo por aquí, es un email que me llega esta mañana a contacto@elrespeto.es, que es la página de contacto de este programa. Envío de Burofax Online con descargar archivos adjuntos 128 kilobytes, remitente abogados del Departamento Jurídico Vinar, Dogaria, Verdú, Calle Lima, Madrid, Burofax Online. Automáticamente yo lo que hago es mandar este correo a un conocido ingeniero de sistemas, y también se lo he mandado a Jorge. Digo, oye, esto me parece un poco raro, por supuesto no lo he abierto. Y Jorge, a los 10 segundos, me responde: Pablo, esto es algo ya conocido desde el mes de noviembre de 2020. Es una alerta que habla precisamente de este despacho de abogados, de que no es un burofax, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi amigo Nacho Sevilla, ingeniero de sistemas,
pues se pone a ver, qué había detrás, ¿no? Y me dice, oye, directamente el dominio real de Salud Castilla y León no han protegido la raíz con un certificado digital, que es algo que cuesta 50 euros al año, con lo cual se han metido hasta la cocina, ¿no? Y bueno, pues algo que parece como muy sencillo y muy barato de solucionar, parece que lleva más de un año o más, ¿no? Más tiempo, más ahí abierto, ¿no? No lo sé, me llama mucho la atención. Es que es terrible. Este caso es terrible. Pero esto es de hoy, fíjate, Jorge, como bien sabes, es de esta mañana. Sí. Y además, fíjate en lo que acaba de decir Fernando, que no conocía este email, en lo de la educación del usuario, ¿no? Yo, la información que te he pasado esta mañana, no he hecho nada estratosférico ni nada raro. Simplemente me he fijado en el dominio del remitente. Uh-huh. Ya de entrada es raro. Uh-huh. Madrid Empress Teams está mal escrito. Uh-huh. Es simplemente con fijarse, o sea, no hay que ser un hacker para detectar este tipo de cosas, sobre todo cuando no son ataques tan complejos. Mira, Jorge asiente porque sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Continúa tú, lo vas a explicar tú mejor. Fernando nos decía que muchas veces es el propio usuario el que debería prestar esa atención inicial, y no sé si querías decir algo más, Fernando, porque te hemos interrumpido, o lo damos paso a Jorge. No te preocupes, porque creo que además es que venía muy a colación, ¿no? Y el ejemplo ha venido perfecto. Creo que es mejor continuar, porque sí, es eso. Al final, la educación del usuario es fundamental. Uh-huh. Y cuesta muy poco, realmente. Uh-huh. Nada que añadir, excepto completamente de acuerdo con la educación del usuario. Descubrir este tipo de phishings, de estafas a través de un correo electrónico es muy sencillo. Dependiendo del cliente de correo electrónico que tengas, va a ser más fácil o un poco más difícil, pero está a golpe de 2 clics saber quién te lo ha enviado, comprobar la dirección de email y hacer un poco tener un poco de conocimiento. Otra recomendación que a mí me gustaría dar es simplemente seguir pues una regla estándar que lleva, yo creo, desde los primeros tiempos de Internet, que es esta regla del 3-2-1. Tener 3 copias o más en 2 sitios diferentes, y una de estas copias que esté en un sitio que sea offline. Si imagínate que lo tienes en cinta, hay mucha gente que ve la cinta y la ve como algo viejo. Yo veo la cinta y veo algo que puedo abrazar por la noche, que es físico, que lo puedo tocar, como decía antes Jorge. A mí me gusta la cinta, entonces simplemente esto, seguir la regla del 3-2-1, que es bastante sencillo, y para que en caso de que pasen cosas graves como estas, al menos saber, oye, pues mira, tengo 3 copias de 3 días anteriores, la tengo aquí, la tengo en otro data center o en un NAS en otro sitio, algo baratito en otro sitio, y una de ellas sé que la tengo completamente lejos de este sitio. Uh-huh. Esa es mi recomendación, seguir esta regla, que es más vieja que el Internet, yo creo. Jorge, te quedas tú con la última. Nada, yo poco más que añadir. Lo único, y por englobar un poco todo, es hacer un llamamiento una vez más a que vivimos en el siglo XXI. Es decir, ya está muy manido lo que se dice siempre de que llevamos toda nuestra vida en el teléfono y tal. Sí, lo decimos continuamente, pero creo que no somos conscientes realmente de lo que eso significa. No tiene por qué ser un problema de seguridad si tú pones los medios para que no lo seas. Pero tiene que ser tú. O sea, esto es como cuando, me imagino, ¿no? Que será como cuando inventaron los coches y la gente quería empezar a conducir. Hombre, tendrás que aprender cómo funciona la máquina sobre la que vas sentado para no tener un accidente, ¿no? Pues sí. Esto es lo mismo. Tendrás que aprender cómo funciona la máquina que tienes en el bolsillo para no tener un accidente y que tus datos estén seguros. No puedes relegar la responsabilidad de la seguridad en otra persona porque es tuya. Y por último, un llamamiento también a las autoridades, ¿no? Lo hemos visto con esta pandemia, como la ciencia, nos hemos acordado de la ciencia, pues cuando ya no nos queda otra salida. Y bueno, pues que todos estos sistemas, esta inversión que durante años se ha ido abandonando, pues que tienen lamentablemente que pasar este tipo de cosas con una afectación muy importante, porque hablamos de que ya lleva una semana el sistema caído,
de que, bueno, que como decíamos va a ser imposible recuperar el ritmo perdido a tiempo para el pago de la próxima nómina, que se cierra el día 31, que eso afecta lamentablemente a muchos españoles, y que estas cosas está bien poner tiritas y arreglar la hemorragia, pero lo que hay que pensar es en el largo plazo, y que esto es algo de lo que hay que ocuparse cada día. No sé si hay algún... Así es. Bueno, Fernando, Jorge y Jorge 2, Jorge 1, Jorge 2, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo unos minutos y vuestra sapiencia en este asunto, y ojalá nos tenga que llamar demasiado pronto para hablar de otra de estas cosas y hablemos de algo más feliz. Esperemos que así sea, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Hasta luego.